Quisiera preguntarle al señor Marcelo Sánchez, que lo tenemos vinculado, conectado por Zoom, porque pareciera que, y me va a disculpar, lo quiero decir con mucho respeto, pero con gran preocupación, que todo lo que ocurre en las residencias que forman parte de la área privada de colaboración del Sename, como que se meten en una burbuja en donde nadie tampoco se mete. O sea, aquí acabamos de escuchar lo que pasa, ni siquiera un juez tiene atribuciones para hacer cambiar las cosas. Señor Marcelo Sánchez, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su opinión sobre esto? La verdad, Mónica, es que el Estado ha cumplido un rol absolutamente deficitario y un rol que se ha desligado de la responsabilidad que le cabe como Estado en la protección de la infancia, y por varias razones. Ya el Comité del Niño, cuando hizo su informe el año 2018, lo cifraba en 4 aspectos fundamentales, 4 aspectos estructurales. Uno de ellos, el que acaba de presentar la jueza Geldre, por una excesiva judicialización, no avanzar hacia una protección administrativa que resuelva la mayor parte de los casos y solamente la especialización en temas tremendamente complejos pasen a manos de los jueces. Un segundo elemento, una incomprensión adecuada de lo que significa el rol subsidiario del Estado. Que el rol subsidiario del Estado sea desligarse y entregarle a los privados la administración de este sistema, donde finalmente más del 90% de los niños terminan en manos de los organismos colaboradores, que además tienen un serio problema a partir de su sistema de financiamiento, con incentivos incorrectos, con incentivos que además promueven la concentración en un pequeño grupo de organismos colaboradores, teniendo a la vez un tremendo poder de negociación, entre comillas, con el Estado. Es decir, que el Estado muchas veces no va a sancionar, no va a tomar acciones concretas contra esos organismos colaboradores, precisamente porque resuelven gran parte, entre comillas, de toda la oferta que ellos disponen. En tercer lugar, esta visión tutelar del Estado, es decir, no mirar a los niños como sujetos de derechos, sino como objetos, y objetos de caridad, que viene también con la historia del sistema de protección a la infancia, que surge en el siglo XVII con los organismos filantrópicos, y donde el Estado llega tardíamente, recién en el siglo XX comienza desde el punto de vista más punitivo con los niños. Entonces, tenemos judicialización excesiva, tenemos incorrecta comprensión del principio de subsidiariedad, esta visión tutelar y además la insuficiencia de los recursos que descansa sobre un intersector que no logra dar el ancho, Marcelo, que no logra los elementos que se requieren para que este sistema funcione. Marcelo Sánchez, usted menciona el problema de los organismos colaboradores, que son ampliamente criticados porque además concentran la mayor parte de las denuncias. Pero respecto del caso que nos conmovió esta semana, se presentó no solo en una residencia del Estado, sino que además una nueva política pública respecto de esas residencias, que era una residencia familiar. Que son justamente el modelo al que se están reconvirtiendo los CREAT, que son las residencias tradicionales. Entonces tampoco están funcionando. ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Van atrás de los fenómenos? ¿Por qué no funcionan incluso al momento en que están debutando? Yagna, recordemos que el año 2018 el Comité de Derechos de los Niños de las Naciones Unidas establece perentoriamente que de manera urgente se tiene que cerrar el CREAT de Playa Ancha, y la forma en que se resuelve esto es creando estas residencias familiares, residencias modelo, residencias de alta especialidad. Se cierra el CREAT de Playa Ancha, se crean estas 4 residencias en Valparaíso. Perdón, disculpe, señor Sánchez, recordemos por qué se cierra el CREAT de Playa Ancha, pues. No es que se cierra porque está mal ubicado. Se cierra por graves abusos. Graves vulneraciones. Y eso que el informe del Comité del Niño no tuvo a la vista el informe de la PDI, que daba cuenta de 2.071 graves vulneraciones de derechos, de las cuales 310 eran abusos sexuales. En el 50% de las residencias, del casi total del catastro que se hizo. Entonces, de alguna forma, lo que estamos viendo es que migramos hacia un modelo que pretende dar respuesta a las observaciones que presenta el Comité del Niño,
pero un modelo que se transforma básicamente en reducir el tamaño de los CREA y donde se supone que íbamos a invertir en buenos equipos terapéuticos, en buenos modelos de gestión, en elementos que permitieran darle soporte a las necesidades extraordinariamente complejas que tienen los niños que están en este tipo de residencia. Mónica, el procedimiento que se ejecutó para el caso de la residencia familiar de Providencia fue el que se establece por regla, que es la asistencia del SAPU con Carabineros cuando se trata de una situación de descompensación emocional de los menores que ocurre permanentemente en niños, niñas y adolescentes al cuidado del Estado, desafortunadamente. ¿Pero qué tiene que ver Carabineros? Sí, porque esto ya hay que recordarlo de Talcahuano el año pasado, que además repercutió en la salida del general Rosa. Carabineros disparó a dos menores que estaban descompensados porque estaba participando en ese procedimiento. ¿Por qué se estableció esa participación? Yo quisiera complementar primero lo que estaba diciendo Marcelo en términos de la residencia familiar, porque me parece sumamente importante dejar en claro aquello. Estas residencias familiares son un nuevo modelo a raíz del cierre de los CREAT, ¿cierto? También lo es las residencias de alta especialización. Y las RAE, que también estaban en Providencia, ¿se acuerdan ustedes que hace un tiempo atrás tuvimos más o menos los mismos incidentes? Entonces, lo preocupante es que en estos modelos nuevos que instala, ¿cierto? En este caso, en este gobierno, como medida para mejorar lo que tenemos, termina nuevamente con situaciones aún más graves que las iniciales. Entonces, aquí tenemos dos modelos que recién se están probando. Las residencias familiares que han tenido complicaciones y las residencias de alta especialización para los niños más complejos que también terminan siendo factores que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, complica, en realidad preocupa que este cambio que estamos haciendo enorme ahora de terminar con el Servicio Nacional de Menores, donde se crean un montón de instituciones, sistemas, sin tener este marco general, un sistema nacional integrado, con colaboración, preocupa a uno en términos de que cómo esto pudiera o no ser realmente una solución para la situación que viven los niños en el sistema residencial. Claro, fracasan las reestructuraciones de la nueva política.